Bienvenidos al canal Historias de Amor. Aquí compartimos relatos reales que podrían ocurrirle a cualquiera. A veces son dulces y románticos, otras veces llenos de tensión e incertidumbre. Pero eso es lo que hace que la vida sea auténtica. Pónganse cómodos. Esta historia comienza una noche cualquiera, que terminó convertido en un verdadero desafío. Aquella tarde, Lucía se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. Entre papeles, llamadas y urgencias, el reloj parecía haberse detenido. Cuando finalmente recogió su bolso y salió, la oscuridad ya había tomado las calles de Chinchón, un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, famoso por su plaza mayor y sus bodegas de vino. La lluvia fina caía sin descanso, empapando las calles empedradas. Sus zapatos de tacón, unos elegantes estiletos negros de charol que había comprado en el Corte Inglés hacía poco, se volvieron cada vez más pesados al pisar los charcos. Lucía solo deseaba llegar a casa, quitarse la ropa mojada, envolverse en una manta y beber un té caliente, pero el camino habitual le parecía eterno, así que decidió tomar un atajo, atravesar el parque municipal. Era un sendero corto, sí, pero conocido por ser oscuro y solitario. No es para tanto, es solo un parque, se dijo para tranquilizarse. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sombra de los árboles se hacía más espesa, y el sonido de sus pasos sobre las hojas secas parecía resonar como un tambor. De repente, tuvo la sensación de que alguien la observaba. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo el tenue parpadeo de farolas dispersas y la lluvia que seguía cayendo. Entonces aparecieron dos figuras en la penumbra. Dos jóvenes que salieron de la sombra y bloquearon su camino. Lucía sintió que sus piernas se paralizaban y un escalofrío le recorrió la espalda. Ellos avanzaban sin apartar la mirada, con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de definir. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer saltar por su garganta. Sin pensarlo, reunió valor y siguió caminando, sin detenerse ni mirar atrás. Sus tacones golpeaban el suelo con rapidez mientras sus pasos acelerados se mezclaban con los de ellos. El miedo crecía con cada segundo, pero la esperanza también. Veía la luz al final del parque, la calle iluminada que la llevaría a la seguridad de su hogar. Finalmente, entró en el portal de su edificio, subió las escaleras temblando y cerró la puerta con llave, sintiendo como su respiración se agitaba. En casa, se despojó rápidamente de la ropa mojada. El frío se había colado en sus huesos, así que fue directo al baño. El agua caliente de la ducha fue como un abrazo que la calmó y le devolvió la energía. Lucía disfrutó de cada segundo bajo el chorro, dejando que el miedo se desvaneciera con el vapor. Luego se envolvió en un albornoz corto, de un suave terciopelo color burdeos que había comprado en una boutique de Segovia, justo para esas noches en las que no esperaba visitas. El albornoz dejaba entrever sus piernas y un poco de su escote, insinuando sin revelar demasiado, un juego sutil entre comodidad y una coquetería discreta. Se sentó en la cocina, preparando un té, mientras repasaba mentalmente el día y agradecía en silencio que nada más hubiera ocurrido. Pero justo cuando la tranquilidad parecía regresar, sonó el timbre de la puerta. Lucía se sobresaltó. ¿Quién podía venir a esas horas? Se acercó con cautela y preguntó, ¿quién es? Una voz conocida respondió, soy yo, Miguel, tu vecino de arriba. Respiró aliviada. Miguel era un chico joven, amable y algo tímido, con quien a veces cruzaba palabras en el portal. Abrió la puerta, dejando entrar al joven, que preguntó por su marido, Víctor. Lucía negó con la cabeza, está trabajando en el turno de noche. Entonces notó cómo la mirada de Miguel se deslizó por su albornoz, deteniéndose un instante en su piel descubierta. Antes de encontrarse con sus ojos, le invitó a pasar a la cocina. No sabía muy bien por qué, tal vez buscaba un poco de compañía. Tras la tensión de la noche, Miguel la siguió, y su presencia llenó el espacio con una calidez nueva. Lucía preparó algo sencillo, queso curado, pan crujiente, unas aceitunas y una botella de vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. Esto sí que es vida, bromeó mientras servía la copa. Empezaron a charlar de cosas triviales, el trabajo, los vecinos, lo difícil que se estaba volviendo la rutina. Las risas de Miguel eran sinceras y hacían que Lucía se sintiera más ligera. Después del segundo vaso de vino, la atmósfera cambió. Ella notó cómo Miguel la miraba con una intensidad que le erizaba la piel. Al cruzar las piernas, el albornoz se abrió un poco,
dejando asomar un muslo. Miguel no pudo evitar mirar. Lucía, sorprendida por su propia audacia, sonrió y rozó su mano. Fue suficiente. Miguel se acercó, su respiración cálida contrastaba con la fría noche afuera. Lucía no se apartó. El albornoz cedió más, dejando al descubierto su hombro desnudo. Sus miradas se encontraron y la tensión creció, cargada de promesas y secretos. En un instante, él la abrazó y ella se rindió al momento. Se sentaron en la alfombra de la cocina, entre risas, vino y susurros. Todo sucedía rápido, pero parecía inevitable. Cuando terminó, permanecieron en silencio un rato. Miguel se peinó el cabello con la mano y dijo con voz firme: «Tengo que irme». Lucía asintió. Él se levantó, ajustó su ropa y se dirigió a la puerta. Al salir, le regaló una sonrisa que escondía algo que ella no pudo descifrar, una mezcla de timidez y deseo oculto. La puerta se cerró y Lucía quedó sola. La casa volvió a llenarse de silencio. Se tumbó en el sofá, mirando al techo, pensando en lo que acababa de pasar. Sentía culpa, pero también un dulce alivio, como si ese instante le hubiera quitado un peso que llevaba meses cargando. Sabía que no era correcto, pero también que necesitaba entender qué significaba todo aquello. Mientras la madrugada avanzaba, su mente no dejaba de repasar cada detalle, cada mirada, cada roce. Una mezcla de miedo y emoción la mantenía despierta. El sol entró tímido por las cortinas, y Lucía se levantó, preparó un café fuerte y respiró hondo. Un nuevo día había comenzado, y con él, la promesa de respuestas. Pero lo que no sabía era que esa noche, en el parque, algo más había cambiado. Algo que aún estaba esperando ser descubierto. Aquella mañana, Lucía salió a la terraza de su apartamento con una bata de seda color marfil que rozaba apenas sus tobillos, dejando entrever la piel luminosa de sus piernas. El sol de Chinchón acariciaba suavemente su rostro, mientras sorbía un café cargado, con la mirada perdida en las cerámicas de la Plaza Mayor, que desde su ventana parecía un cuadro vivo y vibrante. A pesar de la belleza del día, una sombra de inquietud no la abandonaba. El recuerdo de la noche anterior la envolvía como un susurro persistente. Intentó distraerse revisando su teléfono, pero los mensajes de Miguel no llegaban, y la ausencia de respuesta la ponía más nerviosa. Claro, no va a estar todo el día pegado al móvil, se dijo, intentando bromear consigo misma. ¿No soy yo la que está enganchada, o sí? Se rió suavemente, escuchando el eco de su propia voz en la habitación. Decidió bajar al bar de la plaza para cambiar de escenario. Allí, entre paredes decoradas con fotos de toreros y botellas de vino, se encontró con Carmen, una amiga de la infancia que regentaba el local. Carmen, alta y de cabello rizado como el sol de verano, vestía una blusa roja ajustada que resaltaba sus curvas y unos pantalones vaqueros desgastados, que, según ella, eran para estar cómoda. «¿Qué aquí no venimos a desfilar, Lucía? ¿Qué te pasa?» «Pareces un gato mojado», dijo Carmen con una sonrisa pícara, sirviéndole un café con un toque de licor de hierbas. «Nada, solo una noche complicada», respondió Lucía, mientras intentaba no mostrar sus nervios. Mientras charlaban, un hombre entró en el bar. Alto, con barba de varios días y ojos oscuros, llevaba una chaqueta de cuero envejecida. Lucía sintió que, por un momento, todo a su alrededor se detenía. Carmen lo saludó con un guiño y dijo en voz baja: «Ahí tienes a Ramón, el tipo que siempre sabe dónde está la mejor tapa de la villa». Ramón se acercó a la barra y, sin perder detalle de Lucía, lanzó una broma. «¿Qué hace una mujer tan guapa con cara de susto a estas horas? ¿Te persiguen los fantasmas o el exnovio?». Lucía sonrió, sintiendo que aquel comentario, aunque simple, le quitaba un poco de tensión. Pero en su mente, la figura de Miguel, el vecino de arriba, seguía rondando, especialmente el modo en que la miró la noche anterior, como si viera algo oculto tras su fachada. Al salir del bar, el sol ya estaba alto y el aire fresco del mediodía le dio un poco de energía. Mientras caminaba por las callejuelas estrechas, pensó en Víctor, su marido, y en la distancia creciente entre ellos. «Si supiera esto, seguro que me diría que no juegue con fuego», murmuró con una sonrisa amarga. Pero también sabía que necesitaba entender qué estaba pasando consigo misma. Al llegar al portal de su edificio, notó algo extraño: la puerta de la escalera entreabierta. «¿Quién habrá olvidado cerrarla?», pensó, pero un leve ruido la hizo detenerse. En el rellano del primer piso,
una sombra se movió rápidamente, casi imperceptible. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba sola. Antes de que pudiera reaccionar, una voz baja y áspera susurró: «No deberías andar sola por el parque, Lucía». El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podía saber su nombre? ¿Y cómo había entrado en su edificio? Intentó ver más claro, pero la sombra desapareció por el pasillo con la misma rapidez con la que había aparecido. Lucía se quedó paralizada, preguntándose si todo lo que había vivido la noche anterior era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Mientras subía las escaleras hacia su piso, una pregunta rondaba su mente: ¿quién estaba realmente observándola? Y, lo más importante, ¿qué quería de ella? La tarde avanzaba con un aire pesado y una luz dorada que se colaba entre las persianas del salón de Lucía. Vestida con un vestido de seda color borgoña, ceñido a su figura y que dejaba al descubierto sus hombros desnudos, Lucía se movía nerviosa por su apartamento. Sus tacones, unos zapatos de salón de charol negro que había guardado para ocasiones especiales, descansaban olvidados junto a la puerta. Sobre la mesa, el teléfono vibraba con insistencia, pero no se atrevía a responder. Cada sonido en el edificio parecía amplificado: el crujir de las maderas, el zumbido lejano de un motor, incluso el susurro del viento contra las ventanas. La noche anterior y el extraño encuentro en las escaleras la habían dejado con una sensación de vulnerabilidad que no podía quitarse de encima. De repente, un mensaje apareció en la pantalla: ¿estás bien? Miguel. Lucía dudó, luego escribió: sí, solo un poco nerviosa. ¿Quieres venir a hablar? No pasó mucho hasta que escuchó un timbre suave. Abrió la puerta y allí estaba él, con esa sonrisa tímida y los ojos que parecían buscar algo más allá de lo evidente. Miguel entró y se quitó la chaqueta, dejando ver una camiseta gris ajustada que marcaba su torso atlético. Lucía lo invitó a sentarse en el sofá, donde la luz cálida de una lámpara creaba un ambiente íntimo. Sin perder tiempo, él empezó a hablar con una voz baja y sincera, confesando que había notado algo extraño en el parque la noche anterior y que había querido asegurarse de que ella estuviera a salvo. Mientras Miguel hablaba, Lucía se dio cuenta de que había algo en su presencia que la calmaba, una mezcla de fuerza y ternura que la hacía sentirse protegida. Sin embargo, la sombra de la noche y la misteriosa advertencia en las escaleras seguían presentes, como un eco lejano que no podía ignorar. Decidieron entonces preparar algo para cenar. Lucía se puso un delgado camisón de encaje negro que apenas rozaba su piel, dejando que la luz jugara con las transparencias y resaltando la curva de sus caderas. Miguel la observaba con admiración, mientras cortaba tomates y preparaba una sencilla ensalada. El ambiente se volvió menos tenso, salpicado de risas y miradas cómplices, pero justo cuando parecía que la noche se encaminaba hacia la calma, el teléfono de Lucía sonó con insistencia. En la pantalla apareció un número desconocido. Ella dudó, pero finalmente contestó. «Lucía», dijo una voz grave y distorsionada. «No confíes en nadie. La verdad está más cerca de lo que imaginas». El silencio se apoderó de la habitación. Miguel y Lucía se miraron, conscientes de que algo mucho más grande y peligroso estaba comenzando. La puerta de la calle se abrió lentamente, como si alguien estuviera a punto de entrar. Y en ese instante, las luces parpadearon, dejando todo en penumbra. El misterio apenas comenzaba. La oscuridad envolvía el salón de Lucía cuando, tras el apagón repentino, su respiración se aceleró. El camisón de encaje negro que llevaba se pegaba ligeramente a su piel por el calor que subía, y sus ojos brillaban en la penumbra, buscando alguna fuente de luz. Miguel encendió su móvil y usó la linterna para iluminar la estancia, revelando sus rostros tensos y la atmósfera cargada. ¿Has visto quién abrió la puerta?, susurró Lucía, con un hilo de voz. Miguel se levantó con cautela y se acercó a la entrada. La puerta estaba entreabierta, y un leve rastro de humo olía a quemado. En el suelo, una pequeña nota doblada, sin firma, parecía esperarles. Lucía, con dedos temblorosos, la desdobló. Allí, con tinta negra y letras torcidas, se podía leer: «No confíes en Miguel. Él no es quien dice ser». Un escalofrío recorrió a Lucía. Miró a Miguel, que ahora parecía más serio, casi asustado. Él negó con la cabeza, pero algo en sus ojos se volvió difícil de leer. «¿Qué significa esto?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. Miguel respiró hondo y, con voz baja, confesó: «No te había contado todo.
He estado investigando algo, y parece que alguien me sigue. No quería preocuparte, Lucía sintió como una mezcla de miedo y atracción la invadía. Su vestido ligero parecía demasiado frágil ante la tormenta que se desataba. Se acercó a Miguel, rozando su brazo, buscando un punto de apoyo entre tanta incertidumbre. ¿Y ahora qué hacemos?, musitó. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la ventana. Ambos giraron la mirada y vieron una sombra que desaparecía entre los cipreses del jardín. Miguel fue tras ella, pero Lucía sabía que aquel juego apenas comenzaba. Mientras cerraba la puerta con llave, una pregunta ardía en su mente: ¿en quién podía confiar realmente? Y, sobre todo, ¿qué secretos ocultaba Miguel? La noche de Chinchón prometía ser mucho más larga y peligrosa de lo que jamás imaginó. El silencio que siguió al golpe en la ventana parecía haberse tragado todo sonido en el apartamento de Lucía. Ella, envuelta aún en su camisón de encaje negro que apenas susurraba al moverse, permanecía apoyada contra la pared, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tenue luz del móvil de Miguel iluminaba sus rostros pálidos, donde la mezcla de miedo y deseo se entrelazaba en un baile inquietante. Miguel regresó después de unos minutos, con el ceño fruncido y las manos vacías. Sin embargo, en su mirada había un destello nuevo, una determinación que antes no había mostrado. No eran nadie común, dijo en voz baja. Alguien que sabe mucho sobre nosotros. Lucía se mordió el labio inferior, sintiendo como la tensión crecía dentro de ella, a la vez que una extraña electricidad recorría su piel. El albornoz se le había deslizado un poco, dejando al descubierto más de lo que pretendía, y Miguel no pudo evitar notar aquel detalle con una sonrisa ladeada que ella correspondió con un leve rubor. Tenemos que descubrir qué está pasando, continuó él. Pero primero, necesito que confíes en mí. Ella asintió, aunque una parte de su mente gritaba que estaba entrando en un juego peligroso. Se acercó a Miguel, rozando su mano con la suya, buscando en ese contacto un refugio temporal. De repente, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, con más fuerza, como si quien estuviera al otro lado no tuviera intención de esperar. Lucía y Miguel se miraron, conscientes de que aquella noche en Chinchón había dejado de ser un simple misterio para convertirse en una amenaza palpable. Cuando abrió la puerta, un sobre blanco cayó a sus pies. Sin mediar palabra, la figura que apareció en el umbral desapareció entre las sombras de la noche. Lucía recogió el sobre con manos temblorosas y, junto a Miguel, lo abrió. Dentro, una fotografía, ellos dos en el parque, tomadas desde lejos, como si alguien los espiara. Y al reverso, una frase escrita con tinta roja: no todo es lo que parece. La verdad duele. El susurro del viento parecía llevar consigo un presagio oscuro. Y mientras la luna se ocultaba tras las nubes, Lucía comprendió que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y que aquella historia estaba lejos de terminar.